Buenas tardes, mi grupo está conformado por Oriana Gaiza, Guilherme Riño, Freddy Soltero y Ciro Luis. En esta oportunidad estaremos explicando un poco sobre la gerencia de riesgo, que corresponde a la unidad número 9. En esta asignatura se manejó una variedad de temas que van desde el portafolio de estrategia, la evaluación de escenarios y los planes de contingencia. Estos temas son una combinación de estrategias que permiten evaluar no solamente el desempeño actual, sino que también prepararse ante futuras contingencias que puedan presentarse. De esta manera, mi grupo estará abordando en la siguiente presentación el tema sobre la gerencia de riesgo. Para mayor comprensión del tema, hemos estructurado la presentación en 4 puntos importantes. El primero es el riesgo y su administración, la industria aseguradora como segundo punto. El tercer punto es la gerencia de riesgo, donde se están abordando las etapas del gerencia de riesgo. Y por último, los agentes implicados en la gerencia de riesgo. En una de las láminas también tenemos las referencias donde se tomó la información para el desarrollo de esta presentación. Y por último, el link donde estará en la defensa del video. Mi nombre es Juliana Viño y estaré explicando el riesgo y su administración. Esto es un conjunto de medidas estratégicas que implementamos para nosotros hacer frente a posibles contingencias futuras. La gerencia de riesgo está en pleno desarrollo y existen muchos puntos de vista de cómo se debe llevar a cabo y qué beneficios trae. Para nosotros tener mayor comprensión sobre la gerencia de riesgo es importante definir y tener claro el concepto de riesgo. Cuando nosotros hablamos de riesgo, en esencia estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Muchas veces solemos confundir la palabra peligro con el riesgo. Y es que el riesgo, por lo menos, no es igual que el peligro. El peligro es la contingencia inminente, en cambio, el riesgo es la incertidumbre sobre si un evento ocurrirá. Hablando un poco más sobre los riesgos, se entiende que este no es solamente monolítico, por el contrario, afecta en múltiples niveles. Por lo tanto, se debe considerar los riesgos que afectan tanto en el nivel macro como aquellos que afectan individualmente. En el caso de los niveles de los riesgos de nivel macroeconómico, estos principalmente se encuentran en el riesgo soberano y el riesgo del país. Por lo menos estos están fuera del control y afectan directamente a la empresa y su viabilidad. Suelen desglosarse en riesgos económicos, políticos, social e internacional. También dentro de estos niveles tenemos el riesgo microeconómico, donde el riesgo empresarial amenaza directamente los objetivos del negocio y el valor del accionista. En este contexto, los riesgos empresariales están clasificados en patrimoniales, sociales, societarios y de responsabilidad. En cambio, los riesgos individuales son aquellos que amenazan directamente al personal, incluyendo en la falta de salud y la inseguridad patrimonial. Por esta razón, para que un gerente de riesgo sea exitoso, debe tener una visión holística desde el macro, que no controla, hasta lo micro que puede minimizar. Continuando con el punto de los riesgos, estos suelen clasificarse en 7 etapas, donde están la identificación, la evaluación, la selección de técnicas de control, la selección de técnicas de financiamiento, la estructuración, implementación, monitoreo y mejora. Pero dentro de estas etapas, las que más resaltan y las más críticas son la identificación, evaluación y el tratamiento, ya que el tratamiento implica decidir si el riesgo se elimina, reduce, se absorbe o se transfiere. Dentro también de los riesgos tenemos la clasificación, ya que estos se clasifican en 2 grandes tipos. Los riesgos puros, que son aquellos que generan pérdidas o no pérdidas. Su administración fragmentada tradicionalmente se centra en la mitigación de accidentes. En cambio, los riesgos especulativos solamente pueden generar pérdidas, no pérdidas, ganancias y no ganancias. Pero su administración se centra en finanzas y en headby, donde la variación de los resultados es lo que ellos realmente evalúan. Se puede decir, en resumen, que la gerencia de riesgo ha evolucionado de una función fragmentada que está centrada en seguros a una función estratégica integrada que vela por el cumplimiento de los objetivos corporativos. Muchas gracias. Voy a dejar a mi compañero que estará explicando los siguientes puntos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Freddy Soteldo y bueno, vamos a hablar un poco sobre la industria aseguradora, que es un pilar
de la estabilidad económica global. Esta industria es mucho más que un contrato, es un ecosistema dinámico que garantiza la solvencia y la continuidad de cualquier unidad económica frente al riesgo. Su herramienta fundamental es el seguro. Los componentes y fortalecimiento, uno es el seguro y el reaseguro. El seguro es la institución clave, la herramienta básica de transferencia de riesgo. Para que las aseguradoras no asuman riesgos excesivos, existe el reaseguro, conocido como el seguro del seguro, que permite transferir el exceso de riesgo, evitando la concentración y fortaleciendo el sistema. Están también las alternativas de gestión de riesgo, el ART, para riesgos que en el mercado tradicional no acepta. Usamos las alternativas de transferencia de riesgo o ART. El autoseguro, eh, por ejemplo, es el acto consciente de financiar riesgos con recursos financieros propios. Los actores claves y de estructuras, la industria se organiza en diferentes o en distintas estructuras claves. Están las aseguradoras mutuales. Los miembros ponen sus primas en un fondo común para cubrir los reclamos y su enfoque principal realmente es el beneficio mutuo. Las aseguradoras cautivas, que son empresas organizadas por un grupo económico para gestionar y retener sus riesgos específicos. Es una solución realmente a medida. El riesgo finito, finalmente, para las transacciones más complejas, usamos el concepto del riesgo finito como que establece un límite de un tiempo de responsabilidad en el riesgo que se asume. Esto demuestra la profundidad técnica de la industria. En conclusión, la industria aseguradora se basa en el seguro, que se robustece con el reaseguro y se utiliza estructuras como las cautivas y las herramientas como la ART. Todo esto tiene un objetivo único, que es proveer solvencias y estabilidad económica ante lo incierto. Muchísimas gracias y lo dejo con mi compañero Ciro Jiménez. Muy buenas tardes, mi nombre es Ciro Jiménez. A continuación les voy a hablar sobre la gerencia de riesgo. Exploraremos el proceso estructurado de la gerencia de riesgo. No sin antes destacar que el objetivo principal de la gerencia de riesgo es la optimización de recursos, donde buscamos minimizar las consecuencias negativas de los riesgos y maximizar sus probabilidades en consecuencias positivas. Para ello hemos decidido destacarla en 4 etapas fundamentales, siendo la primera etapa la identificación y el análisis. Debemos identificar los riesgos desde una perspectiva objetiva, observando su posible impacto tanto en la empresa o individuo como en el entorno general. Hay un análisis, ¿verdad?, que es donde se logra analizar para entender su naturaleza, la frecuencia con la que pueden ocurrir y su posible veracidad de todo lo que se ha identificado. En la etapa número 2, hablamos de lo que es la evaluación, en esta fase definimos el impacto real del riesgo. Es aquí donde las prioridades se establecen en función de la magnitud de la amenaza. Hablamos de una minoración y un control. Decidimos cómo reducir el riesgo, que es donde hablamos de una minoración, y controlamos a través de la supervisión de forma continua. Esta es la parte que pudiéramos hablar que es una parte preventiva o correctiva. Luego vamos a la parte de la transferencia, que es donde hablamos donde existe la decisión clave. Abordamos la elección de las alternativas y mencionamos los mecanismos más adecuados. Esto implica decidir si vamos a transferir el riesgo, ya sea mediante seguros, como habíamos hablado anteriormente, o si vamos a financiarlos o retenerlos, dependiendo de las circunstancias. El último punto, que se refiere a la administración, ¿verdad?, más que todo se enfoca a lo que son los recursos y políticas. Es el conjunto de recursos para que la empresa esté siempre en condiciones de afrontar cualquier riesgo. Lo más importante aquí es definir la política de la gerencia de riesgo, que guía todas las decisiones anteriores y asegura la coherencia en la gestión. Para culminar, podemos sintetizar diciendo que el éxito radica en cada etapa crucial para transformar el riesgo de una amenaza potencial en una variable controlable, logrando la optimización de los recursos que mencionamos al inicio de la exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Oriana Gainza y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre lo que son los agentes implicados en la gerencia de riesgo y básicamente su responsabilidad en este proceso. La gerencia de riesgo debe integrar como política de la empresa y debe ser impulsada por la dirección principalmente.
transformando el riesgo de una amenaza en una oportunidad para un valor competitivo para la organización. Hablando sobre los papeles que juega cada persona o cada departamento dentro de la gerencia de riesgo, podemos mencionar la dirección general, que básicamente brinda el apoyo, el compromiso e impulsa la gerencia de riesgo como un plan de negocios. Pasamos a lo que es todo el resto del personal, que básicamente debe estar consciente de los riesgos y colaborar entre departamentos para que los mismos sean atacados o en dado caso sean considerados. Algo como lo expone el Círculo de Hamilton, que básicamente habla de cómo o muestra de manera gráfica y didáctica cómo entre departamentos se conectan, se relacionan y se comunican y a su vez muestra los riesgos a los que están propensos cada uno. Este círculo fue presentado en 1975, es decir, necesito una actualización hacia los cambios que ha sufrido la industria, considerando los cambios que hay en la misma y en la sociedad también, para que siga siendo igual de efectivo que en su momento. Seguimos con los mediadores y las aseguradoras, que básicamente sirven como un asesoramiento especializado en el análisis, prevención de estos mismos riesgos que se busca tratar. Y finalmente hablamos de lo que busca. ¿Qué busca la gerencia de riesgo? Básicamente pasar de la amenaza a la oportunidad, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Cómo lo hace? Básicamente cambiando un enfoque de gerencia, enfocándolo como una herramienta de reducción de riesgos y viendo los riesgos menos como amenaza y más como una oportunidad para resolución de problemas, oportunidad para mejora continua. Todo esto en conjunto, al igual que todo lo que mencionaron mis compañeros anteriormente, forman parte de lo que conocemos como un plan de contingencia, que él mismo busca básicamente eso, estar preparado para cada circunstancia, poder realizar correcciones en el caso de que se puedan hacer para impedirlas, y si no es así, simplemente saber cómo reaccionar en esas situaciones. Algo más para mencionar sería la ISO 22301, que básicamente habla sobre los sistemas de gestión para la continuidad de los negocios. Esta ISO, en una forma resumida de llamarlo, habla de cómo o de las consideraciones para que, a pesar de la situación, a pesar del riesgo y a pesar de las circunstancias que se presenten, la empresa o la organización tengan las herramientas para poder continuar con el negocio muy por encima de la situación que esté ocurriendo. Entonces, dicho esto, es el cierre de la presentación.